ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque de La Vida Misma para hablar sobre la osteopatía, que es ¿cómo decirlo? Una alternativa, una opción para tratar el dolor crónico. Para entrar en materia, para profundizar sobre esto, vamos a conversar con Rodolfo Moraga, kinesiólogo y osteópata de Clínica Talus. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, ¿y tú, Ale, cómo estás? Muy bien, le voy a pedir que corra un Me poquito. acerco. Ahí Ahí, está, para que perfecto. nos puedan escuchar y ver también quiénes están conectados a nuestras distintas plataformas. Cuéntenos, yo hablaba de los beneficios de la osteopatía, pero primero contextualicemos qué tipo de dolores crónicos se puede tratar con esto. Bien, primero hay que mencionar que la osteopatía es una terapia manual, ¿ya? Y la idea de la osteopatía es trabajar todos los dolores crónicos, por ejemplo, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de cabeza, algunas patologías como el tinnitus, que es el pitido en el ojo, en el oído, ¿ya? Y la osteopatía va esto a englobar como el sistema nervioso, entonces es una terapia que puede tomar hartos dolores crónicos en general, ¿ya? Y la osteopatía como tal es muy parecido a lo que es como la quiropraxia, pero tiene tres grandes áreas, que la estructural, que es similar a la quiropraxia, la parte visceral, que es lo que más destaca la osteopatía, y por último la parte craneal, que son algunas terapias suaves a nivel de cráneo para trabajar algunas patologías en particular. Ahora, ¿esto está asociado a cualquier tipo de paciente? Sí, está asociado a cualquier tipo de paciente que presente dolor, y siempre como el paciente tipo, para que tengamos una idea del que llega, ese paciente que ha llegado, que ha pasado por muchas terapias, que el dolor sigue constante, que está con hartos medicamentos. Entonces esta terapia va a tratar de englobar todo y a mejorar el sistema en general. ¿Es para algún tipo de paciente excluyente? Mira, como toda terapia manual, siempre tiene algunas contraindicaciones, ¿ya? Por ejemplo, algún problema a nivel de piel, mucha irritación, que tenga irritación, algún problema del sistema autónomo que puede generar algún cambio en el paciente. Siempre se va haciendo una evaluación y descartando algunas cosas que se llaman banderas rojas para ver si se puede realizar la terapia o no. Pero la mayoría de los pacientes puede tener esta terapia. ¿Niños? Niños, se hace mucho en niños, por ejemplo, cuando hay gemelos, ¿ya? Que cuando nacen, por ejemplo, salen con deformidad en su cabecita, se hace osteopatía craneal para darle forma a esa cabeza, para cambiar el ánimo, mejorar el dormir de esos pacientes. Y también se hace mucho cuando tienen problemas posturales, cuando hay alteraciones, como podemos ver mucho ahora en los bebés, que hay alteraciones gastrointestinales, bien, que tienen, ¿cómo se llama esto? Todo este típico problema de colon. Entonces se hace mucho masaje a nivel gastrointestinal, se trabaja mucho la parte respiratoria del niño, y así mejora también su sistema inmune y todo ese tipo de problemas. Oye, Rodolfo, quizás muchas personas se están preguntando, porque lo estamos viendo en las imágenes, Ujú. ejercicios en distintas áreas del cuerpo, cara, tórax, etcétera. Pero ¿en qué consiste la osteopatía propiamente tal? Bueno, entonces lo primero que se hace es una evaluación, ¿ya? Con la idea de ver todas las posibilidades de tu dolor. Pongámoslo en un dolor lumbar. Tu dolor de espalda puede ser generado por el intestino, puede ser generado por la misma vértebra, puede ser generado por otras estructuras musculares cercanas. Entonces se hace esa evaluación y se va a liberar todas las estructuras relacionadas a eso. Entonces se parte por la zona que molesta, después se va a la zona visceral, después se va a la zona craneal, que es la que va a manejar la postura. Entonces se trabaja toda una estructura global del paciente, y eso es lo que hace bonito esta terapia, que es bien integral, ¿ya? Entonces se va liberando todo lo que podría generar, que yo digo que es como una especie de computador, todo lo que podría estar fallando en este computador para generar un alivio en la persona. ¿Cómo los encuentran? Nos encuentran a través de nuestras redes sociales. Tenemos clínica-talus. Sí, nosotros lo tenemos ahí en nuestra wincha, como se puede ver, dolor crónico, beneficios de la osteopatía y Exacto, clinicatalus.cl. exacto. Tenemos dos sucursales, una en Vitacura, 5600, otra en Providencia, 133, y también me pueden seguir en mis redes sociales, rodolfo.osteópata. @ Punto osteópata. rodolfo.osteópata. Exacto.
repitamos quizás algunos tips. ¿Cuándo yo debería, por ejemplo, ir a Talus? Bien, principalmente hay que ir con objetivo de tratar tu dolor. Eso es el primer foco. Entonces, por ejemplo, tengo un dolor de cuello, tengo un dolor de cabeza, tengo un dolor de espalda, que son cosas muy comunes en el día de hoy. Ese es el primer objetivo. Y después de eso, dependiendo de la evaluación que realicemos, es cómo te vamos a ir guiando en el camino. ¿Ya? Talus, tenemos la gracia que tenemos un trabajo de varios profesionales. No solo osteopatía, también hay kinesiología, también hay nutricionista, también hay, ¿cómo se llama esto? Quiropráctico, masajista. Entonces vamos haciendo un camino, tratando de dar el mejor camino para esa persona. Ya, perfecto. ¿Hay alguna condición que no se pueda tratar o que ustedes finalmente deriven al paciente a los especialistas? Sí, sí, hay, dependiendo, por ejemplo, un ejemplo muy típico, una vez me llegó un dolor de espalda muy fuerte que la persona no se podía mover y dentro de la evaluación era algo gastrointestinal, vaya al médico, se deriva directamente al médico que se necesita. O, por ejemplo, problemas vasculares, me llegó un paciente que tenía inflamada mucho la pierna, vino conmigo y era, no, tiene que ir al vascular, tiene que hacerse un examen. Entonces, dependiendo del paciente, se va evaluando y se deriva a donde necesite. O sea, es como un complemento también. Exacto. Exacto, o sea, la idea, como te dije, es trabajar integral, o sea, ver al paciente como un todo y no como te duele el codo, el problema del codo. No, claro. ¿Ya? Entonces, ahí se hacen distintas evaluaciones, también la entrevista con el paciente y con eso se va determinando qué necesita. La mayoría se puede trabajar con osteopatía y si no se deriva sería algo en particular. ¿Hay algunos consejos de postura que nos puedas entregar? Por supuesto. Algo muy importante es el computador. ¿Dónde está el computador? Por ejemplo, el tuyo está a un lado, entonces tu cabeza siempre va a tender a hacer este movimiento repetitivo de bajar. Sí. ¿Ya? También está abajo, entonces es súper importante que tu vista esté lo más horizontal posible. Pero Entonces, a la altura del... idealmente a la altura. Porque uno como que tiende a hacer así, ¿o no, Vivi? Exacto. Uno tiende a trabajar así y el dolor acá es pero del terror. Ahí te derrites, entonces uno empieza a Sí, derretirse. Exacto. Entonces, la cabeza gobierna la postura. Entonces, si tu computador está arriba, tú obligadamente vas a tender a erguirte. Si tu computador está abajo, entonces la recomendación siempre es una pantalla externa, un teclado abajo para que los hombros no estén en tensión, ¿ya? Que no esté muy lejos del computador, sino también vaya a tender a acercarte. Entonces, eso es importante, dónde está lo que estás trabajando. Eso es lo más importante de la postura. Hay osteopatía visceral también. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ya, la osteopatía visceral, hay varias filosofías, pero la que más ocupa es que uno ve los movimientos de estas vísceras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este movimiento? Por ejemplo, si uno respira, el hígado sube o el colon se mueve, ¿ya? Entonces uno ve cómo está esos movimientos. Y es como un músculo. Si un músculo está apretado, no va a tener un buen movimiento, te va a doler, y pasa lo mismo con las vísceras. Entonces se restringe mucho la parte diafragmática. Y con lo que hablábamos de la postura, si estáis mucho tiempo sentado, tu colon está apretado, mucha retención de líquido, entonces hay que liberar esa zona que se asocia a un músculo y se asocia al dolor de espalda. Voy a agendar ahora inmediatamente porque... Me parece. Decía, todo el mundo le digo, lo único que retengo a esta edad es el líquido. Oye, también se puede tratar la migraña. Y ahí yo creo que hay muchos interesados. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que hacer una línea entre la migraña y la cefalea. ¿Ya? La migraña es un dolor por lo general sistémico, o sea, tú comiste y al rato te aparece el dolor o es constante, incluso hereditario. Hay gente que la mamá tiene migraña y todo. Entonces, la migraña es un poquito más difícil de tratar. Hay algunos que mejoran, otros que no. Pero la línea está con la cefalea. La cefalea es ese dolor de cabeza que da de un lado, a veces presión en el ojo, está asociado a tensión, estoy en un proceso de estrés, me empezó a doler la cabeza. Y esos son mucho más fáciles de tratar. Claro. ¿Ya? Esos tienen origen muscular, esos tienen origen, ¿cómo se llama esto? Del movimiento repetitivo también de lo que hablábamos. Por ejemplo, mirando hacia un lado, se presiona esta zona, dolor atrás de la cabeza, dolor atrás del ojo. ¿Ya? Esos son los típicos que la gente no sabe si viene cefalea o migraña, como que está al límite. A mí una vez me pasó que estaba sentada en el computador y fue así, como que me hubiesen clavado un cuchillo en el ojo. Y de ahí fue como, creo que no pude ver, no sé, de esas cosas que te generan náusea, horrible. Bueno, ahí uno sabe al tiro que, por ejemplo, esto fue más de origen muscular y tensional. Entonces, vamos a ir a relacionar todos los músculos que pueden generarte ese dolor de cabeza y vamos a ir a liberar esos músculos y después ver el sistema nervioso. Entonces, ahí cuando entra la parte visceral y craneal. Entonces,
Te voy a decir, ya liberé los músculos, mira, todavía me duele la cabeza. Hay que tratar la parte visceral para mejorar el sistema nervioso. Y esa es como la visión en conjunto. Oye, qué entretenido. Es muy lindo, es muy entretenido. Es lindo, eso Sí, te iba a decir. sí, es muy lindo. Porque es como una armonización del cuerpo. Exacto, exacto. Está muy enfocado en también mi relación de terapeuta y cómo está funcionando tu cuerpo en general. O sea, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de tu estado de ánimo, qué camino podríamos seguir, qué buscar. Entonces es muy amplio, muy, muy amplio. Perfecto. Vamos a repetir entonces, Rodolfo Moraga, kinesiólogo y osteópata de Clínica Talus. Así es. Muchas gracias de verdad por Gracias a habernos ti, entregado toda esta información que creo que es fundamental, sobre todo en periodos donde estamos con un alto índice de estrés. Ay, me llego a poner tiesa, me duele todo. Después de pandemia. Bueno, todos quedamos medio turulatos. Así que nada, muchas gracias por haber estado en la vida mía. Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta luego.